Shalom, bendiciones. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en una lección más. Vamos ya por la 21. Qué rápido se pasa el tiempo. De esta serie de enseñanzas que se llaman Conociendo a Dios a través de la Biblia. Yo te pido que si te gusta el video le des manita arriba, que lo compartas, que si aún no te has suscrito al canal te suscribas para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando de maldiciones. De hecho, íbamos a ver el capítulo 3 de Génesis, donde viene la maldición para el hombre, pero sentí que necesitábamos hablar un poquito más de maldiciones, porque muchas veces nosotros creemos, yo era una de esas personas que creía que pues Dios era bueno, que Él era amor y que nunca me imaginé que Él también colocara maldiciones sobre nuestras vidas. Cuando nosotros somos desobedientes a su palabra, yo la verdad, yo había conocido cuando pues yo fui niña lo que eran los 10 mandamientos, pero no entendía que el no cumplirlos podía traer maldición en mi vida. Y entonces, pues uno sí conoce los mandamientos, pero uno como que, pues sí los conozco y hasta ahí. Nunca se imagina uno que en la Biblia diga el mismo Dios que si no oímos su palabra para cumplirla, para tratar de cumplir sus mandamientos, pues iba a mandar maldiciones, ¿verdad? Eso como que cuando llegamos a conocer eso, como que nos sentimos, como que un ay viene a nosotros, como que nos quedamos, como diríamos, en shock, como que qué está pasando. Pero si nosotros entendemos que Dios es justicia y que es justicia dar a cada cual el pago que merece de acuerdo a lo que hace. Entonces Dios es un Dios de justicia y pues nosotros necesitamos conocerlo. Por eso es tan importante conocer a Dios a través de la Biblia. Porque quizás pueda haber una situación en nuestra familia que se esté repitiendo, por ejemplo, un cáncer en la familia. No, pues el abuelo tuvo cáncer, el papá tuvo cáncer, el nieto tuvo cáncer. Y entonces tú vas viendo que es un patrón y puede ser por algún pecado, algo que sucedió en la familia y que necesitamos nosotros, pues, ¿cómo se llama? Necesitamos conocer, necesitamos saber. Porque sí, Dios puede colocar las maldiciones, pero cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado y le pedimos perdón por lo que cometieron nuestros antepasados, por lo que hemos cometido nosotros, y después le pedimos que quite esa maldición, y Él la quita, Él la va a quitar. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es conocer a ese Dios, pero a través de lo que nos dice la Biblia. Y así lo estamos haciendo, estamos conociendo a Dios. Creo que en este capítulo 3 seguimos conociendo a Dios, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos de Dios y al no conocerlas, pues vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones en nuestras vidas que no vamos a saber resolverlas. Entonces nos vamos a ir ahora sí a Génesis 3:17 y dice maldición de Adán y dice ya el hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos que fueron dos pecados los que cometió Adán, ¿verdad? Escuchó la voz obedeció, no escuchó, obedeció a la voz de su mujer. El que tenía la autoridad o que Dios le dio la autoridad era al hombre, no a la mujer. Entonces el hombre no debía haber obedecido a la mujer porque el que tenía la autoridad era él. Es la mujer la que debe de obedecer al hombre. Y no estoy hablando una cosa machista que vayan a decir, no, pero es que mi esposo es así. No, no, no.
Recordemos que una cosa es que el hombre tenga la autoridad y otra que él abuse o que él crea que él puede hacer lo que quiera. No, no es así. La mujer también tiene voz y voto y los dos deben de ponerse de acuerdo. Pero en este caso no nos vamos a desviar. El hombre obedeció a la voz de la mujer. Y ese fue un pecado muy grande ante los ojos de Dios. Y después también comió del árbol del que le dijo que no comiera. Entonces vamos a ver cuál es la maldición que Dios le da al hombre. Dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, ¿qué significa maldita será la tierra por tu causa? Que esa tierra no le iba a producir. Ahora, si nosotros recordamos, en ese huerto del Edén donde Dios había puesto al hombre, ahí él tenía todo lo que necesitaba para comer. Yo les dije que él no necesitaba trabajar para tener todas sus necesidades cubiertas. O sea, él trabajaba o él labraba el huerto porque era un trabajo que Dios le había dado para que lo cuidara, porque pues él era el que estaba como jefe de todo lo que Dios había creado. Es como el papá que tiene una empresa y le dice al hijo desde jovencito, ve a la compañía porque quiero que aprendas el movimiento de la compañía porque un día va a ser esta compañía tuya y tienes que aprender, y lo pone en un lugar donde no es jefe, sino para que aprenda, ¿verdad? Ese era el trabajo que tenía Adán. Pero ahorita cuando él desobedece, ahí ya viene esa maldición que pues la podemos resumir que con el sudor de tu frente comerás. Porque ¿qué nos está diciendo al maldecir la tierra? Maldijo a Adán. Porque la tierra no le iba a producir. Dice el 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces ahí el hombre sale, más adelante vamos a ver cómo Dios lo expulsa del huerto del Edén. Y entonces el hombre pues se enfrenta a que tiene que buscar su alimento, a que tiene que trabajar para comer. Hasta aquí el hombre no necesitaba trabajar para comer. Trabajaba porque tenía que hacer algo, porque él era el encargado del huerto, el encargado de ese lugar, pero no porque dijera si no trabajo, no como. Entonces vemos que esa es una maldición que vino sobre el hombre. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque hay veces que pues el trabajo es pesado, el trabajo es duro y hay que sacarlo. Entonces, por eso, esa fue la maldición que Dios le dio al hombre. Dice, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces ya vamos viendo que la maldición del hombre pues fue fuerte y vemos ahora que pues ahora nos toca trabajar y para comer, ¿verdad? A la mayoría. Dice el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces aquí vemos algo muy importante. Cuando el hombre desobedece, él muere como ser espiritual. Entonces ya nada más se queda como un ser físico que necesita ser alimentado. Pero como él se separa de Dios, porque Dios cuando lo crea, Dios se encarga de él. Lo crea un ser espiritual, lo crea un ser físico, lo crea y lo pone en ese lugar donde va a tener todas las cosas. Pero él al desobedecer, pues ahora sí que se separó de Dios. Él como ser espiritual murió y entonces ya nada más quedó esa persona física, una persona que iba a tener que trabajar para poder comer, iba a tener que buscar su provisión. Y aquí le dice al hombre porque pues el hombre es el encargado de la provisión del hogar de una familia. Hoy en día pues muchas mujeres trabajamos, pero de hecho la responsabilidad es del hombre.
¿verdad? Nada más que pues ya en este tiempo pues también la mujer ha entrado a trabajar, pero la responsabilidad pues es de él. Dice que iba a buscar, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos claramente cómo el hombre, ¿sí?, murió espiritualmente, porque le dice, porque de ella fuiste tomado. Sí fue tomado del polvo, pero fue tomado su cuerpo físico, su ser físico del hombre fue lo que fue tomado del polvo. Entonces le dice, tú ya no eres un ser espiritual vivo, o sea, ya tú ya nada más te quedó la parte física, ese ser físico que habita en la tierra, que necesita comer, y tú vas a tener que buscar tu provisión. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo? Ya ahora nada más eres un ser físico, y cuando te mueras, pues eso es lo que va a ir a la tierra, vas a volver a la tierra. Entonces vemos aquí cómo esta fue la maldición de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, bueno, ¿y por qué en este lugar hay tanta sequía? ¿O por qué hay o por qué no hay producción? ¿Por qué la tierra no produce? Bueno, mi esposo es agricultor y él me dijo que muchas veces no importaba si era una gran extensión de tierra la que se sembraba, porque cuando se siembra y hay bendición en uno, que Dios lo está bendiciendo, porque está siendo obediente, dice que esa tierra, aunque sea poquita, produce mucho. O sea, no necesita ser una gran extensión de tierra a la que se siembre para que se produzca mucho. Entonces, vemos que efectivamente ahí se puede comprobar que esto es verdadero. Entonces, aquí ya terminó la maldición de Adán y dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos que aquí ya Jehová Dios, le hizo una ropa a la mujer y al hombre. O sea, Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? Sabe que pues ellos, pues ahora se van a tener que buscar su comida, se separaron de Él. Sin embargo, en ese momento Dios tiene misericordia y les hace unos vestidos de pieles de un animal. Y los vistió, y dice que los vistió porque ellos lo que se pusieron pues fue una hoja de parra, una hoja de un árbol, y pues eso no les iba a funcionar. Entonces Dios, en su infinita misericordia, en ese momento vemos que les hace túnicas de pieles y los vistió. Ahora, una de las cosas que debemos ver en esta parte es que Dios es muy misericordioso, ¿verdad? Aquí nos habla de ese Dios que a pesar de todo Él les hizo esas ropas. Ahora, una de las cosas que siempre Dios quiere es que nosotros reconozcamos cuando nosotros nos equivocamos. Yo creo que hubiera sido muy diferente lo que hubiera pasado en ese huerto si Adán le hubiera pedido perdón a Dios, si Eva también le hubiera pedido perdón a Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos las cosas mal, pues Dios es bueno y Dios nos va a perdonar, pero Él siempre va a querer que nosotros reconozcamos que hicimos algo mal y que estemos dispuestos a dejar eso y a comenzar una nueva vida, a dejar todo aquello que está mal. Eso es lo que Dios quiere. Él nos va a perdonar porque Él es muy misericordioso. Eso también quiero marcarlo mucho, que Dios es muy bueno y que es misericordioso, pero con Él tenemos que ser derechos. Si nos equivocamos en algo o cometemos un error, un pecado, pues debemos de reconocerlo. Muchas veces les he dicho que a veces no nos damos cuenta en el momento que estamos cometiendo un pecado, que estamos cometiendo un error,
pero ya después nos damos cuenta, en ese momento es que tenemos que pedir perdón y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Como les dije, a que cuando nosotros decimos, yo te pido perdón y me aparto de esto y voy a luchar por no caer en esto, entonces Dios nos perdona. Y si le pedimos ayuda a su espíritu para que nos ayude a hacer las cosas bien, su espíritu nos ayuda. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios. Sí, Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Y vamos a ver si terminamos la expulsión del huerto. Dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, el momento que Adán come de ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento que el hombre come ese árbol es como decir, yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a tomar mi decisión si hago o no hago una cosa. Ahí es donde el hombre decidió, ¿verdad? Ahora, el árbol de la vida es un árbol espiritual que le daba vida al hombre, vida en su ser espiritual. Pero le dice, en este caso, como ella había pecado, le iba a dar nada más vida en su ser físico, iba a vivir muchos años, iba a vivir siempre. Entonces por eso dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces al momento de que sucede esto, Dios le dice, ya no vas a comer de este árbol de la vida. Y dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces ya lo sacó de la tierra, lo expulsó del huerto. ¿Qué fue lo que pasó? Perdió su lugar. El hombre perdió su lugar. El hombre había sido creado para ser el jefe, ¿y qué digo con el jefe? Para gobernar, para señorear la tierra, los animales que estaban en la tierra. Ese era el propósito original de Dios, que Adán fuera el que gobernara sobre toda la creación que él había hecho. Pero al momento que él peca, pierde su lugar y por eso también lo expulsan del huerto. Él pierde ese lugar, pierde esa posición de autoridad. Es muy importante. ¿Por qué lo hizo caer Satanás? Porque al perder la autoridad, el hombre quien toma esa autoridad es Satanás, es el diablo. Y entonces por esta razón vemos que el mundo está como está, porque aunque ya vino Jesús a pagar el precio, aún no hemos establecido el reino de los cielos en la tierra. ¿Ok? Esto es una parte muy compleja para explicar. Lo que quiero que nosotros veamos aquí es que el hombre pierde su autoridad. Entonces, cuando vemos muchos problemas en un lugar, especialmente si vamos a la historia del pasado, bueno, en todos momentos siempre ha habido muchas guerras, destrucciones. Es por esto, porque quien tomó la autoridad fue Satanás, ese ángel que se reveló a Dios en el huerto, porque también lo había puesto en el huerto, ese ángel que se reveló a Dios. Él es el que toma la autoridad y por eso es que el mundo llega a la situación que ha llegado. Ahora, dice el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces puso a esos ángeles para que cuidara de que el hombre no regresara a comer de ese árbol, y recordemos era un árbol espiritual. Entonces ahí vemos cómo el hombre pues pierde lo que Dios le había dado. Y todo esto que hemos hablado hasta aquí son las bases para poder entender qué fue lo que vino a hacer Jesús, cuál fue el propósito del Mesías,
de Jesucristo. Todo esto que hemos visto hasta aquí son las bases para que podamos ver qué es lo que significa que Jesús, que el Mesías haya venido a la tierra. ¿A qué vino Jesús? Sí, vino a pagar por nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, pero vino también a restaurar al hombre. Vino a restaurar la autoridad que había perdido por la desobediencia. Vino a restaurar tanto dolor y tantas situaciones que pasamos en la vida. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció y quien tomó la autoridad fue Satanás o el diablo, como le queramos llamar, ese ángel caído. Ese ángel caído que pues es un ser muy, muy despreciable, dice la palabra, que vino para matar, hurtar y destruir. Para eso vino el diablo. O sea, él viene a matar, hurtar y a destruir, y dicen que es el padre de las mentiras porque siempre ha mentido, siempre ha engañado. Bueno, pues con esto terminamos esta clase 21. Espero que si te haya gustado este video le des esa manita y vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Y vamos a decir en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesucristo que abras los ojos de mi entendimiento, que yo pueda entender que tú eres un Dios de justicia. Y también yo te pido que me muestres, que me ayudes a ver pues toda injusticia que yo he cometido, que me ayudes a ver todo pecado que yo he cometido para que yo pueda pedirte perdón. Ayúdame a ver qué hay en mi familia. Ayúdame a ver por qué, si hay algo en mi familia que yo pueda ver, que quizás hubo un pecado o algo que estableció esa maldición en mi vida. Ayúdame a ver más allá de estos ojos físicos. Ayúdame a que esto que hoy he aprendido y lo que he estado aprendiendo lo reciba, lo analice y que esto comience a formar una nueva manera de pensar y de entender, y que cuando vea algún problema en mi familia, pues te pregunte qué está pasando, por qué pasa eso. Ayúdame, Padre Celestial, a poder entender la problemática en nuestras familias, en mi vida, porque hay veces que nos pasan cosas y no entendemos por qué nos están pasando. Entonces te doy gracias, Padre, y te pido que en el nombre de Jesucristo yo pueda ver más allá de mis ojos físicos, que pueda ver y entender lo que pasa en mi vida y en mi familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y si aún no has hecho la oración de fe, te pido que te quedes y vamos ahí mismo cerrando los ojos, inclinando la cabeza, vamos a decirle en el nombre de Jesucristo: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, pero hoy me arrepiento y te pido perdón y tomo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Te pido que mis pecados sean lavados en esa sangre. Señor Jesús, entra a morar a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador y lávame de todos mis pecados con tu sangre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.